Otra maravilla que hace la mirada Gestalt sobre la psicopatología es dignificar esa respuesta. Ahí está el ajuste creativo. Ajustes, es decir, adaptaciones que hace la persona ante un campo difícil. Pero termina siendo una modalidad, y aquí está otra de las claves, ¿no? Que son cómo lo ve la Gestalt, y eso es una maravilla, como una adaptación, como la mejor respuesta que pudiste dar en ese momento, porque es un entorno muy difícil, carente de apoyo. Entonces, lo mejor que pudiste hacer fue eso. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también nos sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido. Ponerle nombre a lo que traemos dentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Nos hace sentido. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que a veces nos atrae, pero también nos repudia, nos gusta, pero nos asusta, ¿no? Es la psicopatología, pero desde la mirada gestáltica, y para eso tenemos a nuestro invitado, el profesor Luis Durán. Gracias. Pues sí, efectivamente el tema de la psicopatología, incluso, bueno, lo hemos visto ahora en series, en documentales, en pues propuestas hasta de teatro, pues entre que nos fascina, nos da miedo, le rechazamos, no lo queremos mirar, pero bueno, tenemos aquí a Luis, que nuestro experto el día de hoy, pues él es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Maestro en Gestalt con mención honorífica y es un reconocido agente de cambio por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene diversas especialidades en psicopatología desde la perspectiva de campo y en procesos grupales. Por cierto, excelente maestro para trabajar todos estos temas. Y bueno, además es actor y ha ido enriqueciendo precisamente su trabajo terapéutico a través del teatro terapéutico Gestalt. Creaste un taller muy innovador y creo que muy poderoso, que es Contactando con mis animales de poder, precisamente, donde integras el cuerpo, las artes, el autoconocimiento y tradiciones ancestrales. Bueno, una maravilla. También eres supervisor de terapeutas en distintas instituciones en México, docente, y bueno, ahorita estás colaborando en la UNAM, en la FES Iztacala, en esta formación de psicoterapia gestal. Pues bienvenido, Luis. Es un privilegio tenerte el día de hoy. Encantado de reencontrarme con ustedes. Y antes de que entremos en materia de esto que es, ya nos hablaba Gaby y Lili, que es la psicopatología, o como algunas personas lo conocen más como esta locura, que nos llega a fascinar y demás, quisiéramos que nos adentraras un poquito en tu formación. ¿Qué te lleva a combinar desde la psicología, el teatro, la psicoterapia y la psicopatología? Claro. Cuéntanos esto. De niño, evidentemente, fui un niño catalogado como problema. Y ahí empezó todo, ¿no? Porque me llevaron, lo primero que pasó fue que, afortunadamente, bueno, pues mis papás quizá no sabían qué hacer conmigo y alguien les dijo, pues llévenlo a la psicóloga, y me llevaron con una psicóloga y me la pasé bomba ahí, ¿no? Era terapia de juego, principalmente de aprendizaje, pero fue una persona que me dio mucha contención. La recuerdo muy bien, esta psicoterapeuta, psicóloga. Ella tenía una orientación más psicoanalítica, según recuerdo, y bueno, influyó mucho en que yo me sintiera muy bien ahí para expresarme, ¿no? Ella influyó primeramente, después se me fue apareciendo en la adolescencia, donde pues también, además, me corrían de cada escuela. Cada año escolar era una escuela nueva. Siempre, bueno, muchos años después lo entendí y terminé trabajando con adolescentes justo que corrían de todas las escuelas, en donde comprendí que era el sistema que les fallaba, ¿no? Y creo que me pasó a mí, ¿no? Sí. No lo veo como un lugar de victimario, pero simplemente me parece que todavía estaba muy en pañales el apoyo emocional, psicológico. No era tanto una cuestión académica, porque pues yo me sacaba 10 en cuestiones de arte, de historia, biología, cosas así. Era que pues había algo donde yo no me acomodaba,
¿no? En ese sistema, eso influyó mucho. Más adelante en la adolescencia me encontré con el teatro que me salvó de muchas cosas. Seguramente hubiera sido mi vida muy distinta, no estaría yo aquí, de eso estoy seguro. Y el teatro pues me dio una pertenencia y un sentido de vida en el momento, ¿no? Que es lo que hace con los adolescentes, no nada más el teatro, cualquier arte, la música, la literatura, el cine, etcétera, ¿no? Me sentí muy bien en ese grupo de teatro, pues visto, ¿no? Pero no nada más visto en mi totalidad, sino todos esos aspectos que alguna vez fueron juzgados o no entendidos, que no tuvieron una voz, ahí la tuvieron y eso es muy sanador. Ahí empecé a hacer como esta, pues, digamos, como pensar en todo lo que funciona el teatro para un grupo de jóvenes, ¿no? Y de niños también. Todavía era yo adolescente cuando ya estaba yo trabajando como facilitador de otros adolescentes. Muy pronto empecé a encontrar un sentido, no nada más yo haciendo teatro, que el teatro yo no lo veía como una terapia para mí, o sea, era terapéutico, mas no lo veía como una terapia, simplemente era un lugar de creatividad, un espacio potencial, como dice Winnicott, para poder sentirme pleno y libre de expresarme. Y perteneciente a un grupo donde también hay reglas, por cierto, muchas reglas, donde hay metodologías, donde hay disciplina, mucha disciplina, ¿no? Y eso me formó muchísimo, ¿no? Influyó. Más adelante me empieza a llamar la atención la psicología, justo porque había estado en terapia desde niño y en mi adolescencia también, con muy buenas terapeutas seguramente, porque pues me gustó lo que hacían, ¿no? Decido, curiosamente, no meterme a la carrera de actuación, que pues era todo un asunto, ¿no? Para muchos de nosotros, pues, ¿cómo vas a estudiar eso aquí en México? Pues ni que estuvieras en Londres, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Los actores, bla, bla, tienes que tener muchos conectes, tienes un padrino, ¿no? ¿Verdad? Entonces mejor ni lo intentes, ¿no? O sea, y muchos otros motivos por los cuales en ese momento no lo decidí, me metía a psicología, y mientras que muchos de mis compañeros y compañeras en psicología se iban saliendo de clases a un diplomado de, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Técnicas de lo que sea, proyectivas o aprendizaje educativo, social. Yo me iba al teatro, yo me iba a cursos de cine, yo me iba a cursos de actuación. Y dicen por ahí, pues, fíjate hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuáles son tus acciones? ¿A dónde estás yendo? ¿Y dónde te encuentras? Y pues se me había quedado la espinita de que yo, mientras que estudié psicología, vamos, no la desdeñaba para nada, me gustó, pero lo que me apasionaba era la actuación. Más adelante tuve la oportunidad de estudiar también la carrera de actuación, ya siendo psicólogo clínico. Y pues bueno, ahí empezó todo, ¿no? Me di cuenta que podía hacer y que además estaba muy bien fundamentado, pues que yo no me lo inventé, por supuesto, que lleva años, ¿no? La dramaterapia, como le decían en un principio. El psicodrama, por ejemplo, entré a la escuela de psicodrama, me salí porque no sentí que en ese momento, por lo menos fuera mi enfoque terapéutico. Sí. Pero sí una gran herramienta. Es un gran recurso que sigo utilizando hoy en día. No de manera tanto como un enfoque terapéutico, porque el psicodrama es en sí un enfoque terapéutico. Pero tiene la bondad de que se le puede utilizar de forma educativa, social y terapéutica también. Entonces, después de estudiar ya actuación, voy a dar cómo conocí la Gestalt. Bueno, pues alguien, una de mis maestras mentoras me dijo, oye, ¿por qué no intentas ahora? Yo siempre había estado en psicoanalítica o psicoanálisis, incluso también pasé por diván y todo eso, ¿no? Sí. Y en algún momento busqué entrar a un proceso terapéutico otra vez mientras que estaba estudiando la carrera de actuación, porque pues bueno, hay cosas muy bonitas en la carrera, pero también hay situaciones que pueden llegar a lastimar muchísimo dentro de la misma carrera. Y se toca todo el tiempo con mucha vulnerabilidad. Pues un poco como también ¿no? En cualquier enfoque terapéutico, sobre todo creo yo en enfoques humanistas donde uno tiene que tocar, ¿no? Ciertas heridas y trabajarlas, pues también en el teatro, ¿no? Sí. Y en la actuación. Entonces fui a terapia por primera vez con una terapeuta Gestalt y dije, ¿qué es esto? Me encanta. Me sacó mucho de onda porque a mí nunca me había pasado que una terapeuta me hablara de su resonancia, de qué le pasaba conmigo, cómo le impactaba lo que yo hacía. Bueno, tuve 2 psicoterapeutas de grupo, psicoanalíticos, que
por ahí yo creo que eran Gestalt de Closet, pero raro, ¿no? Y hay algunos puntos, ¿no? Que ya hablaremos cuando hablemos de psicopatología, ¿no? Que tienen en común. Y me sentí muy bien, descubrí muchas cosas. Los 20 que no me caían en terapia, Gestalt, me caían en el proceso, por ejemplo, procesos corporales de investigación de tu propio cuerpo, todo eso, me caían ahí. Fui a dar a un trabajo en una fundación donde todos los facilitadores de grupo trabajamos con comunidades vulnerables, ¿no? Que estaban, pues ya, digamos, muy expuestos a situaciones de violencia familiar, expuestos a invitación ya a organizaciones criminales, etcétera. Trabajamos con estas familias y todos los facilitadores eran Gestalt, todos, menos yo y otra amiga más, que traíamos una orientación más psicoanalítica y veíamos lo que hacían en grupos con familias y yo me quedé una vez más maravillado. Ya lo estaba viviendo yo como paciente, ¿no? Individual, pero vi el poder que tiene la Gestalt en comunidades. Me encantó, me gustó muchísimo. Todos tenían doble, digamos, formación. Por un lado eran psicoterapeutas Gestalt ya formados o formando o en formación. Y por otro lado también todos teníamos alguna disciplina artística, una formación seria, pues, o sea, ya egresados de escuela de danza, escuela de teatro, escuela de artes plásticas, músicos, y entonces hacíamos cosas muy, muy padres. Yo todavía no tenía la habilidad ni había desarrollado, ¿no? Lo que te da la formación. ¿Qué seguía? Pues que me metiera yo, ¿no? Entré al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, ahí es donde me formé, y bueno, esa fue lo que embonó todo lo demás, ¿no? Ya para ese entonces, bueno, empecé a descubrir, ¿no? Toda la historia que tiene de hermandad la terapia Gestalt con las artes, con lo expresivo, con el teatro, pues porque Fritz Perls era actor, porque Fritz Perls, antes que ser psiquiatra, incluso actuó en obras de teatro con Max Reinhardt, es parte de nuestro pasado gestaltista. Y Laura Perls, ni se diga, Laura Perls pues era una artista, tocaba el piano, bailaba, en fin, ¿no? Y Goodman, pues poeta, escritor, y podemos seguir así, ¿no? Con muchos gestaltistas que son, pues que tienen un background artístico, ¿no? Si no profesional, por lo menos sí, que lo han explorado mucho, que han desarrollado muchas esas habilidades. Sí. Sí. Entonces, bueno, digamos que esa fue más o menos mi camino y por ahí también, bueno, ya lo hermané también con otras disciplinas, bueno, no disciplinas, más bien tradiciones, ¿no? Como me encontré con lo de los animales de poder, ¿no? El chamanismo y empecé a hacer algún cruce de enfoques, no en sesión terapéutica uno a uno, pero sí de manera grupal. Me pareció muy rico unir toda esta expresión, ¿no? A través de las disciplinas artísticas con pues esta tradición de animales de poder, más procesamientos, ¿no? De forma gestáltica y también de campo, ¿no? Porque una de mis maestras fue con quien aprendí, ¿no? Primero, antes de que trajeran esto de psicopatología desde una mirada de campo, no es tan nuevo aquí en México. Hubo mucha resistencia por parte del enfoque Gestalt, que era más pues el de California y el de Cleveland, ¿no? Tanto intrapsíquico, un tanto sí podría ser después relacional, pero todavía se resistía mucho a la palabra psicopatología, ¿no? Era como decir Voldemort, ¿no? Así no digas esa palabra, ¿no? Experiencia disfuncional, bueno, y de lo cual sí, pues estamos de acuerdo, es una experiencia disfuncional, pero bueno, nos fuimos quitando poco a poquito, bueno, nos fueron quitando los autores que llegaron acá a México, que empezaron pues en Europa, en Nueva York, ¿no? La escuela de Nueva York, nos llega esa Gestalt de ahí, que es más bien la de Goodman, ¿no? La de Laura Perls, y del famoso PHG, ¿no? Que es el libro fundador de la terapia Gestalt, nos llega las bases para poder entender de un lugar distinto y no nada más como se veía antes, como la terapia Gestalt, como reeducativa, como algo que impulsa el desarrollo humano, el crecimiento, la transformación, todo esto que sigue teniendo de bonito, pero que ya no nada más era eso, que también resulta que puede mirarse la parte clínica, siempre y cuando no haya ciertas bases como la fenomenología, la parte estética, el proceso de contacto.
Pero bueno, digamos que me empecé a adentrar en ese camino y bueno, y hoy en día es lo que mejor, con lo que mejor resueno yo, como teorías, como bases epistemológicas. Qué bonito, la verdad es que es como bien bello verte, como hasta te brillan los ojos hablando de lo que es pues toda la literatura y traernos de una forma tan bonita, pues también resonamos junto contigo. O sea, Y fíjate, Luis, ahorita que dices, creo que ahorita con las redes y todo lo que tenemos de información, pues es muy fácil como la etiqueta o el diagnóstico de, incluso los consultantes llegan, ¿no? Y dicen, yo tengo, Sí. ya con su... ¿Ya me su evalué? Ya me evalué, Ya me me- autodiagnostiqué ya me- y tengo depresión, Sí. no sé, psicótica. Sí, sí, sí. Y desde ahí en donde incluso ya está la información y parecería que nos diagnosticamos, precisamente cómo es la mirada de la gestal hacia la psicopatología. Claro, desde estas bases que son muy importantes, que es primero que nada la fenomenología, que es la descripción del fenómeno. Ujú. Por otro lado, la parte estética, que es muy importante, que es lo que sentimos. Estética viene de percibir con los sentidos. Todo lo que percibimos con los sentidos es importante, es información que recibimos del campo, ¿no? Pues, bueno, ya ven que en terapia gestal hablamos mucho del campo y de la teoría del campo. Entonces, a partir de esa teoría del campo, podemos entender diferentes situaciones que se dan en la terapia, en un encuentro terapéutico. Cada quien lleva su campito, por decirlo así. ¿Nos podrías decir un poquito qué se entiende por esto? Sí, Así en ajá, términos sencillos. claro. Sabemos que dependemos de un entorno. Ujú. Y que no podemos definirnos de manera individualista nada más sin ese entorno. Sí. Somos parte de ese entorno, de todo un contexto, ¿no? Una historia familiar, incluso genética, una parte fisiológica, biológica, por supuesto, cultural, familiar, educativa, etcétera. Todo eso lo traemos como un fondo, como un ground con nosotros cargando. Depende a dónde pertenezcamos, ¿no? Y dónde hayamos crecido, ¿no? Todo eso nos va determinando en gran medida, le decimos función personalidad, ¿no? A eso que es lo que yo me digo de mí mismo, lo que dicen de mí, lo que he aprendido, etcétera, etcétera. Todo eso lo traigo, pero no nada más lo traigo, también formamos un campo aquí, ¿no? En donde ahorita en este momento, pues tú con tu historia, tu background, tú con el tuyo, pues vamos elaborando una conversación, ¿no? Y las preguntas van surgiendo de acuerdo a eso. Y también hay muchos fenómenos que van ocurriendo como las emociones, ¿no? Sí. Las emociones son del campo, pertenecen al campo. Si yo estoy en un antro pasándola bien, con música que me gusta, con una banda de rock o de jazz que me gusta, pues parte de ese campo está impactando en mí y por tanto en mis emociones y a mis necesidades también. Lo que yo necesito ahí, pues a lo mejor es una chela, ¿no? O brindar con mis amigos o bailar, ¿no? Otro campo sería, y todo el tiempo lo estamos co-creando entre todos. Sí. Hay cosas que se ven, que se sienten, de las cuales tenemos un awareness y un consciousness también, o sea, estar atentos, ¿no? Sentimos algo y pensamos algo acerca de eso, y a veces no. A veces estamos en el fondo y no nos damos cuenta, pero eso no quiere decir que no exista, que no esté presente. Entonces, en estos campos, en todos estos contextos, pongámoslo así, o entornos, ¿no? Es en donde surge la experiencia disfuncional. En este caso, la mirada gestáltica de campo lo que hace es mirar una experiencia disfuncional o psicopatológica como algo que nace ahí en ese lugar y que no nada más le corresponde a la persona. Claro que le corresponde una parte, por herencia, por historia, por traumas, por vivencias, por lo que tú quieras, pero ¿en dónde tuvo eso? Pues en un campo, ¿no? En un cierto contexto en particular. Sí. Y esa persona fue la voz de ese campo y expresó a través de ¿qué? De una depresión, de una hipomanía, de esquizofrenia,
narcisismo que ahorita de un narcisismo está de moda, que pero está, no es que esté de moda. pero no es que esté de moda, es que ¿Qué está pasando en el campo? Que se está poniendo de exactamente, moda. exacto, estamos También, co-creando también. un campo narcisista, Ujú. que estamos co-creando con redes sociales, con un montón de cosas, Se ¿no? permea y Exactamente, ¿no? Trastornos de pánico, ¿no? No hay es difícil tener una sensación de ground, de pertenencia, porque todo va cambiando tan rápidamente. sí. No nos da tiempo de asimilar las experiencias con más tiempo, como antes. No quiere decir que antes no hubiera otras cosas, ¿no? Me refiero a lo de hoy, lo contemporáneo, ¿no? En parte la depresión, en parte la experiencia narcisista y en parte también las experiencias de trastornos de pánico, por ejemplo, ¿no? Y de ansiedad ni se diga, ¿no? Que son hermanos, ¿no? Sí. Entonces, en estos campos existe una serie de fenómenos, de emociones, de situaciones, etcétera, y ese campo habla a través de una persona. Esta persona que está hablando por el campo, con ese sufrimiento que está viviendo posiblemente, ¿no? Hablando de psicopatología, ¿no? Psicopatología, pues viene de psique, de patos, ¿no? Psique, alma y respirar. Patos, afección de sufrimiento, dolor del respirar. Si observamos cuando estamos trabajando con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando hay a mayor sufrimiento, mayor dificultad de la respiración, ¿no? Y de repente hacemos un reporte fenomenológico. Te escucho o veo lo que te está pasando y se me fue el aire. O veo que se te va el aire también a ti, se nos fue el aire. No estamos respirando. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacen muchas veces nuestros consultantes cuando de repente ocurre algo? Cambiamos, modificamos nuestra presencia. Somos receptores de todo eso, lo nombramos, nos dejamos afectar y entonces viene sí. A veces al final de la sesión pasa, no sé si seguro les ha ocurrido que o al mismo tiempo. Muchas veces, fíjate qué maravilla, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ese sufrimiento del respirar o dificultad de respirar se manifiesta, ¿no? En ese momento. Y entonces, otra maravilla que hace la mirada Gestalt sobre la psicopatología es dignificar esa respuesta. Ahí está el ajuste creativo. Ajustes, es decir, adaptaciones que hace la persona ante un campo difícil. Muchas veces con ausencias o carencia de cariño, aceptación, la mirada aceptante de alguien, apoyo, reconocimiento, pertenencia, etc. Entonces la persona hace sus ajustes creativos en un momento que luego se pueden ir rigidizando y la respuesta ya se vuelve automática, ¿no? Como en la neurosis, ¿no? Como la experiencia neurótica, donde repetimos una y otra vez lo mismo ante situaciones nuevas, ¿no? Porque nos funcionó alguna vez eso, ¿no? Ya se convierte en otra cosa, en la pauta. La pauta que diga que desde la mirada de campo y desde la teoría del self, más bien le llamamos flexiones en el contacto. Ya no utilizamos, sí se utiliza pauta, por supuesto, en ciertos esquemas teóricos o marcos teóricos, por ejemplo, el famoso ciclo de contacto de Zinker, todo eso, pues pueden ser pautas. Desde este modelo nos referimos más a eso como una flexión en el contacto, porque no es que se interrumpa y se acabe el contacto, seguimos contactando de alguna manera, solo que con menor conciencia posiblemente, con menor espontaneidad, etcétera, etcétera, o con mayor sufrimiento, con mayor desconexión del mundo, etcétera. Pero termina siendo una modalidad, y aquí está otra de las claves, ¿no? que preguntabas, que son cómo lo ve la Gestalt, y eso es una maravilla, como una adaptación, como la mejor respuesta que pudiste dar en ese momento, porque es un entorno muy difícil, carente de apoyo. Entonces, lo mejor que pudiste hacer fue eso. Y ahí, dice Margarita Españolo, hay una vitalidad, ahí hay un intento que puede llegar a ser muy hermoso, muy doloroso o de mucho sufrimiento, pero que si nosotros como terapeutas, nosotras lo tomamos como está intentando llegar a mí a través de eso, o llegar a sus padres, o llegar a la escuela, o llegar a sus maestros, que alguien lo vea, que alguien le reconozca eso. Eso se me hace hermoso y maravilloso, porque entonces hay una vitalidad todavía y de ahí nos agarramos, y esa es la parte sana.
Y con eso es con lo que hay que trabajar. Y que justamente creo que entonces desde esta mirada gestáltica es bien esperanzador cómo podemos ver a la psicopatología y no como el que está mal, ¿no? O el que está enfermo o el que es raro, sino más bien integradora de justamente a ver qué pasó, o sea, no nació ahí solito, ¿verdad? No es así per se. ¿Qué campo es el que lo estuvo acompañando en determinado tiempo o sigue desarrollándose para ser como es? Pero además también cómo podemos estar nosotros para validar eso, porque creo que eso es lo bonito de la mirada gestáltica, ¿no? Donde le podemos validar y no solamente quizás nada más decir, sí estás mal y entonces tienes que hacer esto para integrarte o ser como los demás. Exactamente, y no lo podemos validar si primero no lo recibimos. Si no le abrimos la puerta al monstruito y dejamos que entre y lo vemos, lo describimos, me dejo afectar por él, que no quiere decir que me lo voy a llevar a mi casa y se va a convertir en mi carnal y Pues recibirlo. Es recibirlo y después yo tendré que supervisarme o irme a nadar o a tocar música o al cine o lo que sea para o a mi propia terapia también, por supuesto, ¿no? Reconocer también mis propios resonancias ahí para no hacer lo que, y no porque esté mal, por supuesto, lo platicábamos hace un momento, cada enfoque tiene sus vías de trabajo o sus intervenciones, pero no vemos al síntoma para quitarlo. Sí. No es nuestro trabajo deshacernos de ese síntoma, ni tiene que ser nuestro propósito, voy a quitarle el sufrimiento, ¿no? Como si fuera yo Merlín o Dumbledore, ¿no? Y ya, vamos a deshacerlo. No, hay que verlo, reconocerlo y ver qué quiere decir, cómo duele, cómo lo trae aquí a esta situación terapéutica, a este campo, cómo lo recibo yo, porque cómo lo reciba yo y qué me pase a mí con eso, posiblemente nos hable mucho de cómo lo reciben allá su familia, su escuela, sus padres, su trabajo, etc. Esa información del campo finalmente me afecta y a diferencia de otros enfoques voy a trabajar con eso y tendré que saber cómo ponerlo aquí a favor también del campo. No nada más de mi paciente o de mi consultante, sino del campo. Modulando mi presencia, por supuesto, ¿no? También, ¿no? Siendo muy awareness, estando muy awareness para ver qué me ocurre con eso, eligiendo las mejores palabras posibles para poder decirle, como lo de la respiración. Cada que hablas de esto, o ahorita que estás hablando de esto, se me fue la respiración. Siento que me falta la respiración. ¿Te dice eso algo? O me siento muy triste. Aunque yo veo que tú te ríes cada vez que hablas de eso, yo sentí una profunda tristeza cuando me dijiste esto que te hicieron en tal lugar, ¿no? ¿Qué te dice eso a ti de esto? ¿No? Entonces, algo puede surgir de ahí, ¿no? Como, mira qué curioso, porque lo mismo me ha dicho, no sé, mi pareja, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, completamos esa información. Dice Gianni Franceschetti, que es uno de los más grandes precursores de la psicopatología, ¿no? Junto con otros más, que es abrirle la puerta al personaje que no ha sido nombrado, ¿no? Bueno, él habla de una obra de teatro que se llama 6 personajes en busca del Thor, de Luigi Pirandello. Él hace esta comparación con los personajes que molestan al autor y le dicen, hasta que no escribas de nosotros, no nos vamos a ir y te vamos a molestar toda la noche. Cuando Luigi Pirandello se pone a escribir o cuando el autor lo hace en la obra de teatro y finalmente habla de la historia de cada uno de esos personajes, es dignificar la historia de cada uno, darle su lugar y su importancia. Es lo mismo que hacemos en el consultorio desde el punto de vista gestáltico y de la teoría y de la mirada de campo y el proceso de contacto de nombrar esos personajes que no han sido nombrados en su vida, que pueden ser emociones, sentimientos que todavía no termina de darse cuenta que es, por ejemplo, una profunda tristeza, una pérdida, un enojo, lo que sea. Hasta una identidad. Sí, todo eso. Como... Eso sí. Y fíjate, desde ahí me vino a la mente que finalmente cada enfoque aporta desde su epistemología, todas sus premisas, pues los caminos pues, para llegar. Digo, no quisiera verme reduccionista ni mucho menos, pero porque obviamente son distintos, pero sí buscan que la persona pueda, no sé si sanar,
pero conciliarse a lo mejor incluso con lo que está viviendo. Y me recordaste mucho a los sistémicos, que en su momento algún día que lo vi dije, wow, claro, cuando llega el paciente que todo, ¿no? El que trae el síntoma y que todo el mundo enfatiza y dice, él es el que está mal, él es el enfermo, él es el ¿no? La etiqueta luego, no se mira el sistema. Y por ejemplo, los sistémicos también, los sistémicos familiares dicen, no, es que no es la persona, él es como, hasta le llaman el chivo expiatorio, ¿no? Él es la voz del sistema e incluso se atreven a decir que es el más sano porque fue el que alza la voz y dice, así está el sistema, miren las interacciones, ellos se basan mucho en las interacciones que está pasando en este contexto que surgió el síntoma. Entonces sí creo que todos los enfoques, no es que todos lleguen a Roma, a lo mejor nos llegan uno a otro, pero finalmente se busca ese camino en donde pasa de mirar, o sea, de mirarse nada más a la persona y decir, ella, hay que curar a esa persona, incluso curarla, ¿no? Curarla, es ella o él el que está, no tiene las estrategias, las herramientas, este rollo que seguramente es muy débil y por eso enfermó, ¿no? Llevando el modelo médico a la parte psicológica, pero ya estas miradas al contrario es, no, cambiemos la forma de ver a la persona, porque la psicopatología no es cine cuando ya tenemos este tipo de síntomas. ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿Nos define la o sea, ahorita que por ejemplo hay muchas mujeres que tienen trastorno del límite de personalidad y parece que es como, tiene TLP y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que curarla, sanarla. ¿Tú cómo ves eso? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces en ciertos momentos sí puede servir de apoyo, por supuesto, ¿no? Cuando nuestros consultantes van con un psiquiatra y a veces ya llegan, ¿no? Con un diagnóstico y como decías hace ratito, pues entre broma y broma, pero pues es cierto, de repente, pues soy erotomaníaco con ascendente narcisista, ¿no? Casi, ¿no? Y como si fuera un signo zodiacal o algo así, ¿no? Como si fuera tu casa de Hogwarts, ¿no? Yo soy del hostal, ¿no? Y bueno, justo por eso en Gestalt hablamos de diferentes tipos de diagnóstico, que es, obviamente, estamos haciendo diagnóstico todo el tiempo, pero no necesariamente es ese diagnóstico clínico, ¿no? Sí. No es que ignoremos lo clínico, ahorita voy allá, ¿no? Primeramente, como ya decía, la parte fenomenológica, descriptiva, y la parte fenomenológica y descriptiva nos da la opción de trabajar con la experiencia, que es lo primero con lo que trabajamos en Gestalt, es como la esencia, ¿no? Trabajar con la experiencia. Y la experiencia tiene muchos matices. Y la experiencia cambia. O sea, yo no siempre soy psicótico, ¿no? Por decir, ¿no? Puedo tener un quiebre psicótico por una enfermedad, incluso una infección estomacal, y eso no me hace psicótico. Es un síntoma psicótico en ese momento, es decir, es una experiencia. Una fiebre de quién sabe cuántos grados de muchos días te puede llevar a alucinaciones, ¿no? O a delirios, ¿no? En algún momento, pero eso no te hace esquizofrénico. Ahora bien, podemos colaborar y trabajar en conjunto con, por ejemplo, psiquiatría, por supuesto que sí, y muchas veces es esperado y es un gran apoyo, ¿sí? Porque a veces los campos, insisto, los entornos pueden ser tan carentes de apoyo que por más que la persona vaya a terapia va a regresar al mismo lugar, y hay que ser realistas en eso muchas veces, y no va a tener tantos apoyos. A veces un medicamento puede ser un apoyo, ¿no? No voy a hablar ni a favor ni en contra, simplemente así ocurre, y puede ser un apoyo trabajar en equipo con psiquiatras, ¿no? Le sirve a la persona saber, padezco de trastorno afectivo bipolar tipo 1 o tipo 2 o ciclotimia, y fui con mi psiquiatra y me dijo que tengo eso y tomo este medicamento y me ha ayudado mucho, ¿no? Yo no voy a ir en contra de eso, voy a apoyar todo lo que para la persona sea significativo, que le brinda justamente apoyos y contención, y también me voy a informar y también nos vamos a informar juntos. Y también hay incluso pues manuales, ¿no? Que están hechos muy cuidadosamente, que ayudan, ¿no? Que son parte del kit de emergencias. Eso no quiere decir que la persona no pueda poco a poquito ir flexibilizándose y decir, a ver, si hay una cuestión bioquímica, neurológica, lo que sea, sí la hay, pero si yo estoy en mi terapia y si yo trato de tener relaciones más, por decirlo así, pues que ayuden a retroalimentarme, a crecer,
Sí evito ciertas circunstancias, no sé, personas, lugares, ¿no? Que pueden ser detonantes de experiencias hipomaníacas, por ejemplo. Puede pasar meses o años sin que tenga un episodio hipomaníaco, ¿no? Yo lo he visto con pacientes, no es que tenga muchos, ¿no? Porque si de repente decir, ay, yo tengo 3 pacientes con tal cosa y de repente si vemos el porcentaje de población, pues es que tengo casi la mitad de eso, ¿no? En mi consultorio, ¿no? Cuando estudiamos algo queremos ver eso en todos, ¿no? Por eso también es un riesgo, ¿no? Y los psiquiatras también se pueden equivocar, ¿no? Y a veces tardan mucho tiempo en llegar a un diagnóstico, ¿no? Y aún así habría que, ¿no? Pues tener nuestras reservas y decir, ok, te consideras con este diagnóstico, ¿cómo te ha servido eso? ¿Para qué te sirve? ¿En qué te apoya en este proceso? Y luego ver otras posibilidades. Trabajamos con la función personalidad y vemos que una persona en un proceso terapéutico, de repente pasa mucho tiempo y yo no veo ninguno de esos síntomas, ¿no? Y me ha pasado, insisto, con personas que tienen, ¿no? Actualmente trabajo con 2 personas, así con diagnóstico de psiquiatra, y que los psiquiatras me enviaron a mí, ¿no? Con ese diagnóstico, ¿no? De trastorno afectivo bipolar, uno tipo 1, otro tipo 2. Y hace mucho tiempo, que me dicen, bueno, he estado triste como cualquiera estaría triste. ¿Y qué hago cuando estoy triste? Pues me encierro en mi casa, trabajo online lo que pueda, no encargo el súper, trato de no hacer ciertas cosas. O cuando viene una euforia, es una euforia que yo también siento cuando me titulé. Es una euforia que siento cuando me subo a los roller coasters estos, ¿cómo se llaman? Como las montañas rusas, y cuando me meto a las casas de horror, ¿no? En esos, que me encantan, ¿no? Pues yo estoy igual en ese momento, yo soy hipomaníaco, ¿no? Sí, cuando estoy en una fiesta soy hipomaníaco también, ¿no? Posiblemente, o cuando estoy en duelo, pues tengo experiencias depresivas, más no de forma clínica, ¿no? Y no de manera rígida que me dura quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces podemos ver esa flexibilidad en algunas personas y tener mucho cuidado, ¿no? Como bien lo decías, algo que lo está fomentando mucho, desafortunadamente, no todos, porque hay personas muy, como ustedes, por ejemplo, que se están dando a la tarea de hablar de todo esto, ¿no? Sí. Hay algunos profesionistas que están haciendo sus TikToks de manera responsable, ¿no? Que hablan, si quieres diagnóstico, ve con un psiquiatra, ¿no? Si quieres un proceso terapéutico, ve con una psicoterapeuta, pero no, si juntas estos 5, eres narcisista, ¿no? Sí. Con ascendente histriónico, o sea, no funciona así y hay que tener mucho cuidado justo con lo que mencionabas de, es que lo vi en TikTok, o es que lo vi en un podcast, o es que lo escuché, perdón, en un podcast, o lo vi en un Instagram, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Del famoso autodiagnóstico y demás. Bueno, pues tiene sus limitaciones el DSM-5. No es la Biblia, no es absoluto, no es... No, y a veces qué bueno que se basaran, aunque sea en el DSM-5, ¿no? Sino sí, se basan claro. en otras cosas. Y bueno, mirando esto que es la psicopatología, me doy cuenta que hace falta mucha información para que socialmente podamos integrar, porque parece que lo que hacemos es alejarnos, da miedo, nos asusta, pero al mismo tiempo también nos da como curiosidad, morbo. Y tanto decía Gaby, ¿qué está pasando en el sistema? ¿Qué está pasando? Que surge y hay esta mirada donde hacemos como eco a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo miras tú que entonces esto se vea como tan reflejada, esta curiosidad, esto tan intenso? Porque estas series de Monsters, de Jean, o sea, tienen una fascinación, tienen un montón o sea, todo el mundo las está viendo y además fascinados y también intentando como saber tanto del tema, pero el decir yo no pertenezco a esto, no soy parte de este sistema, esto pasó allá y entonces sucede en otros lados. Entonces hay como que esta división entre el integrarlo y alejarlo. ¿Cómo lo miras tú, Luis? Creo que siempre ha existido, tanto así que en algunos periodos de la historia y en algunas culturas, por ejemplo, ni siquiera se veía a los que consideramos como locos. Los locos. No eran considerados como algo a rechazar. Incluso, bueno, en Grecia en alguna época se les consideraba como los iluminados. Eran los que tenían mayor sensibilidad y por lo tanto mayor sabiduría.
Muchas veces a los mismos chamanes, ¿no? Se les consideró así, a las sanadoras, los curanderos, ¿no? La famosa historia de, pues, de las mujeres sabias, ¿no? Que fueron consideradas brujas, ¿no? Gente muy sensible, muy conectada con la naturaleza, ¿no? Y con muchas otras cosas muy profundas, que vivían las cosas, pues, de manera, obviamente, mucho más sensible, intensa. Y siempre hubo una fascinación por eso, ¿no? Porque era algo distinto, que llamaba la atención, que se salía de la norma, etcétera, ¿no? Ha tenido diferentes cambios y también depende de las culturas y de la época y del lugar, ¿no? Hoy en día, yo digo, hay películas que hablan de la famosa locura, ¿no? Desde los años 50, 60 lo ha habido, ¿no? Atrapados sin salida, en los 80, en los 90, en cada década puedes ver manifestaciones, bueno, en el cine acerca porque Cuéntanos en ese sentido. sí, porque creemos que eso está allá, ¿no? Como nos da miedo, ¿no? Pues lo proyecto y mejor mi vecino está loco, ¿no? Habría que ver también nuestra propia... Y pinto mi ¿no? raya. Y pinto mi raya y yo no soy así, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy en el tráfico y no puedo llegar a mi casa y hay una inundación y un microbús se atravesó y no deja pasar, sin luces, le pego a mí? Pues en ese momento me voy a volver loco, ¿no? O sea, digo, en el sentido coloquial, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Todos podemos tener un momento así. Hay quien está un poco más, ¿no? Por todo lo que ya hablamos hace un momento, de su contexto, de su historia, etcétera, etcétera, con mucho más experiencias más rigidizadas, ¿no? ¿No? En donde sí puede llegar a haber una desconexión total y absoluta, pues como en los episodios o experiencias psicóticas, ¿no? Síntomas psicóticos, ¿no? De alucinación, de delirios, etcétera, ¿no? Quien sí lo tiene mucho más, ¿no? Arraigado, ¿no? Por diferentes circunstancias en la vida, y quien menos, pero pues eso tampoco nos hace totalmente ajenos a eso, porque todos lo hemos vivido en nuestras familias, no hay que ver mucho más lejos, ¿no? En todas las familias puede haber situaciones de comportamiento adictivo, de comportamientos codependientes, de lo que ustedes quieran, ¿no? Hay que ver, nada más voltear, ¿no? Todos somos proclives a algo así, ¿no? Nos puede pasar, ¿no? Hay como una defensa, como una manera de adaptarnos, insisto, de contactar con nuestro mundo, un mundo que cada vez puede ser más violento, ¿no? Más agresivo, con menos posibilidades de pertenecer, etcétera, como hoy, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues mucha gente podría llegar a tener ese tipo de experiencias y está ocurriendo. La depresión, cada vez los casos de depresión van aumentando, de ansiedad, de trastorno de pánico y de narcisismo, de todos los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es algo propio de la humanidad por diferentes carencias y situaciones que además de lo fisiológico, que no lo vamos a negar, por supuesto, de la parte genética, hereditaria, todo eso, también, ¿no? Creo que vale la pena ponerle atención. Me parece que la parte artística de las películas, las que lo abordan desde ahí, no como un show barato, como estos, ¿cómo se llaman estos shows que son de la vida de alguien en vivo? Realities. Reality reality show, show. es más burdo, ¿no? Pero si vemos películas, ¿no? Por ejemplo, de David Lynch, como Mulholland Drive, o una película de Subiela, como Un hombre mirando al sudeste, podemos ver experiencias supuestamente disfuncionales, quién sabe, también habría que ver, ¿no? Porque ahí no son tan etiquetadas como en Hollywood, ¿no? Lo de Hollywood nos sirve y yo lo utilizo pedagógicamente para decir, mira, síntomas, ¿no? O modalidades, ¿no? Porque en que hablaríamos más de modalidades, ¿no? O una modalidad relacional obsesivo-compulsiva, pues Melvin en Mejor Imposible, ¿no? O Mr. Jones en trastorno afectivo bipolar, Richard Gere, ¿no? Muy romántico, muy ¿no? Al estilo hollywoodense, ¿no? Si ustedes quieren, pero sirve nada más para ilustrar y mira, es así, ¿no? Sí. Ya si lo queremos complejizar, bueno, existen pues grandes, ¿no? Cineastas, ¿no? Que han hablado de situaciones, de experiencias emocionales de otra manera mucho más matizada y donde no es locura, sano, ¿no? Sino que pues retratan en cine a través de diferentes recursos, ¿no? Más artísticos, lo que puede llegar a ser considerado como locura de una manera bella, ¿no? De una manera hermosa, aunque puede doler mucho, por supuesto,
pero está convertido, ¿no? en una belleza, y yo creo que podemos hacer algo parecido en el consultorio, ¿no? En el encuentro terapéutico, convertir ese sufrimiento al nombrarlo, al verlo, al vivirlo, ¿no? Y darle lugar a que aparezca y que hable, ¿no? Y convertirlo, pues como dice Franceschetti, pues el sufrimiento en dolor, ¿no? Sentir el dolor y convertirlo en algo bello. Ver cuál es la intencionalidad, ¿no? Como dice Españolo, ver cuál es el movimiento generado y la intención de llegar a los otros, de poder ser vistos y queridos y aceptados, etcétera, etcétera, ¿no? Y nombrar ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Y se convierte en ese momento en algo bello, igual que pasa en el arte, ¿no? Entonces, sea muchas veces, uniéndolo un poquito con esta fascinación, ¿no? Sí. De muchas veces la relación entre locura y lo artístico, ¿no? En donde pues a través del arte pues se llega a la parte más divina del ser humano, ¿no? Es como tocar la divinidad y es la parte más primitiva, ¿no? De expresión, ¿no? Sí, claro, porque además en las películas ponen de manifiesto todo eso que no nos atrevemos a nombrar. Y Exacto. con esta belleza que hablas, se puede hablar de esta parte humana que llegamos hasta empatizar con el monstruo, ¿no? Sí, Con el asesino serial. Y exacto. dices, ay, o sea, vamos tocando esta parte tan humana que Ujú. si nada más supiéramos todo lo que ha hecho y todo por qué están en algunos centros psiquiátricos o recluidos, decimos, bueno, sí, allá está y queda, pero como tan bellamente lo van tocando desde esta parte de películas o series, nos sentimos con esta humanidad que toca, trastoca de decir, ay, me estoy sintiendo de alguna forma, ¿no? Tocando nuestra humanidad. Sí. Pero fíjate, no me surgió una pregunta ahorita que a lo mejor sí habría que abordar. ¿Qué pasa con, si bien el campo no está siendo lo suficientemente, no está dando el apoyo y que puede ser que incluso de ahí surja precisamente pues este ajuste que la Gestalt maneja así, pero también qué pasa por otra parte cuando se está en una relación de pareja con una mamá, con un papá que está teniendo este tipo de pues de ajustes o manifestaciones o síntomas que también están siendo sumamente dañinos. Estoy hablando a lo mejor de una mamá que tiene estas experiencias pues a lo mejor hasta narcisistas o obsesiva compulsiva, todo esto que miramos, también qué le pasa al otro cuando está en esa interacción con aquella persona que también quiere, que incluso quiere rescatar. Hay que hacer, hasta qué punto sí hay que estar ahí con el otro, acompañándolo, pero por otro lado, hasta qué punto decir, híjole, creo que hasta aquí. Es muy delicado y es muy importante lo que estás diciendo porque muchas veces quienes llegan con nosotros como consultantes son estas personas que lo sufren, ¿no? Como de rebote, ¿no? Quienes están conviviendo con personas que viven sufrimientos muy fuertes, muy rigidizados, a veces poco conscientes, y que son quienes, pues ya no hay mucha conciencia acerca de eso y el dolor lo infligen a otras personas. Sí. Por ejemplo, la sociopatía, ¿no? O el narcisismo, ¿no? Ya más exacerbado. Sí. Entonces, bueno, algo que estas personas a veces buscan es aprender a cuidarse de eso. Ajá. A lo mejor no van a dejar de ver nunca a su mamá, por decirlo así, ¿no? Porque además la cultura, pues también los va a acusar de, te olvidaste de tu mamá, no sé qué, ¿cómo es posible? Un ¿no? mal hijo, Eres un mal hijo, o sea, un montón de introyectos que hay al respecto y es difícil realmente, ¿no? Entonces, muchas veces van a venir para aprender a cuidarse y a lidiar con eso. Y a elegir también otros espacios, ¿no? Donde estar, no tanto ahí quizá, o de una manera distinta posiblemente, ¿no? Si pongamos este caso, ¿no? De la mamá con una hija, ¿no? Una mamá que a lo mejor tenga, pongamos, una modalidad muy narcisista, ¿no? Un estilo relacional narcisista e incluso hasta sociopático, ¿no? Pues muchas veces esta persona, con poca conciencia de eso, posiblemente, y con poca empatía, etcétera, no le iba a importar, ¿no? Pues ahí a lo mejor, y esa persona quizá ni va a ir a terapia nunca, ¿no? Quizá no va a trabajar con ella misma, pero sí las personas que están alrededor y que sufren eso, ¿no? Entonces ahí es en donde vamos a trabajar con estas personas, pues apoyándolas en eso, en que
ha tenido justo esa persona un entorno, pues justamente violento, poco apoyador, que lo nulifica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos más bien a trabajar al revés, ¿no? Con la persona en cómo primero se apoya con nosotros y con otros entornos distintos, nombrar ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento, eh, pues que bueno, que va a tomar tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Y la persona tomará sus decisiones, ¿no? Es que es bastante complejo, Es ¿no? complejo, Cuando sí. te toca estar con alguien que está sufriendo, pero a la vez también está infligiendo este dolor. Sí, Y entonces todo finalmente sigue impactando. de Y acuerdo. entonces como me quedo, me voy, ¿qué hago, no? Ujú, Sí, ujú, sí. totalmente. Ujú. Y entonces, desde tu mirada es, ¿el campo está ayudando ahorita, por ejemplo, a mirar toda esta parte que no queremos ver? O sea, o nos está alejando. O sea, qué tan fuerte o potente está haciendo el campo que ahorita miramos más trastornos por todos lados, que la gente dice, no, si yo tengo TLP, estoy segura porque tengo estas características. ¿Está ayudando o está alejando? Creo que es muy confuso. Sí, Creo que es sumamente confuso porque hay un exceso de información sí. y lo tenemos así al agarrar el celular y ya está ahí, ¿no? No, Ya la soy. inteligencia artificial. Sí, Voy exactamente, a ¿no? consultar. Pero incluso ya no solo con la psicopatología, o sea, justamente, ¿no? Parece que estas definiciones, ¿no? De psicopatología se llevan ya a otros campos donde eres esto o eres el otro. Cómo debes de hablarle a tal y cómo no. Y cómo, es decir, ya todo parece que tiene que estar encasillado y categorizado. Y entonces justamente el exceso de información también ayuda a que siempre estemos como en algún punto de todo este espectro. Así es, imagínate en una experiencia borderline o limítrofe, en donde hay una dificultad por tener este tejido de quién soy. Ajá. O sea, cada rato me encuentro con no sé quién soy, no sé quién es el otro tampoco, no sé si puedo confiar o no, un día sí confío y otro día no. Hoy me siento yo y mañana pues quién sabe quién soy. Ni sé qué quiero, ni cuál es mi identidad, ni hacia dónde voy, ni si tengo un valor aquí o no. ¿Y la etiqueta ayuda? No, la etiqueta en ese momento no. En el momento. Exactamente. Ayuda a un proceso, ayuda si está en un proceso, ¿no? Para entenderse, ¿no? Ajá. Ya sea al mismo tiempo psicoterapia y pon tú que también al mismo tiempo psiquiátrico, ¿no? Sí. Pero ahí hay dos, pues bueno, especialistas profesionales que van a apoyarla en encontrarse para qué le sirve y para qué no le sirve un diagnóstico, en este caso el clínico con psiquiatra, y nuestro diagnóstico gestáltico que hacemos todo el tiempo estamos haciendo el diagnóstico, no el diagnóstico extrínseco me refiero, que es fuera de la relación y de la situación terapéutica, que es el depresión endógena o lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, no, la etiqueta más bien, claro, sabemos que clínicamente tiene su función y hay que trabajar con Sí. ella, pero a la persona en búsqueda de esa identidad, que de repente no sé quién soy, que estoy perdido y me veo a lo mejor que en mis relaciones no estoy tan bien y que emocionalmente tampoco, la etiqueta les puede ayudar a identificarse y a decir, y a justificarse. Por eso hago esto, por eso tengo esto. Cuando en realidad a lo mejor, pues sí, la etiqueta nada más les da como cierta forma de hasta justificar, pero no de ir hacia adentro. En algunos casos bajaría quizá la ansiedad. Sí. En otros, y ahí está la cuestión de las diferencias y de que hay experiencias muy diversas. En otros a lo mejor aumentaría la ansiedad. ¿Qué apoyos está teniendo para vivir con ese diagnóstico? Sí, claro. ¿No? ¿Cuáles son los apoyos que tiene para entenderlo y para saber que no es lo único que es la persona, ¿no? Que no, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero imagínate, ¿qué pasa si mi única posibilidad, en un principio quizá me dé apoyo y baje mi ansiedad de saber, mira, tengo tal cosa y sé que si tomo este medicamento, que si voy a terapia, que si busco este tipo de relaciones voy a estar un poco mejor. En ese sentido me ayuda mucho, ¿no? Pero ahí ya estamos incluso hablando de una persona que quizá aprendió, introyectó algo para autoapoyarse en ese momento. ¿Por qué pasa con una persona que a lo mejor le detone una paranoia muy fuerte o mayor ansiedad Sí. quién sabe, ¿no? Vamos a ir viendo y por eso hay que acompañar esos diagnósticos, ¿no? Por eso regresamos al peligro de autodiagnosticarse y
decir, tengo este diagnóstico porque TikTok me lo dijo, ¿no? Porque cumplo con estos Sí, puntos, ¿no? sí. ¿Quién te está acompañando en eso para entenderlo, para masticarlo y para apoyarte en el proceso de saber que no solo soy eso, que puedo ser un montón de cosas más y no solo eso? Ahí es en donde está ¿no? La trampa y Exactamente. lo bello. Sí, así es. Sí, porque ahorita se me vino a la mente que precisamente en ese campo donde surgió finalmente esta psicopatología, si hay el entorno que dé el amor, la contención, el apoyo, comprensión, puede ir, no sé si sanando, pero conciliándose un poco, sintiéndose mejor, Ujú. pero si al contrario hay el énfasis en donde, pues sí, tú eres la loca de la familia, tú eres no sé, deschafetada, o sea, porque usamos muchas etiquetas, ¿no? Con razón, otra vez ya estás actuando, pues tú eres, entonces si se vuelve a hacer ese énfasis en donde ella o él es el que, ¿no? Es el que está mal, ahorita así como el patito fue feo, o sea, esta otra etiqueta, entonces puede generar mucho más, pues no sé si es más complicado, más bien sería la palabra, Ujú. salir, bueno, sí, igual salir, es que finalmente usamos como esos términos, ¿no? Pero bueno, ir sanando un poco lo que le está pasando, Ujú. De ¿no? acuerdo, Entonces desde ahí también es complicado, ¿no? totalmente de acuerdo. Ujú, sí. Vaya, con estas experiencias de dolor, son experiencias de dolor y de Sí, sufrimiento, así es. que aunque sea la voz del campo resonando o yo manifestándome a través de esto, al final del día sí es una experiencia de dolor. Sí. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que justo, bueno, entornos como este, como ir a la parte más grupal y comunitaria, desde luego que la terapia individual siempre será, ¿no? Pues un gran apoyo, pero creo que hoy en día vale la pena buscar también espacios comunitarios, espacios sociales, espacios grupales, donde poder trabajar con eso, donde poder nombrar eso. Ujú. Espacios seguros, por supuesto, contenidos, con profesionales, ¿no? De la salud, entrenados con un enfoque terapéutico y demás, el que sea, pero no con un enfoque, y darle voz a todo eso, ¿no? ¿Cómo se Claro. encuentra México en este momento para brindar estos espacios seguros? ¿Cómo miras, cómo estamos en dar a conocer tanto las experiencias como para apoyar al que lo vive y a las familias? Creo que hay mayor, ya hablamos de todo lo que está feo, ¿no? De las redes sociales y demás, pero bien utilizado también puede ser una buena Herramienta. herramienta, ¿no? Para dar a conocer lugares de bajo costo, clínicas de bajo costo, como lo que hacen, ¿no? En Elena con, ¿no? Sí. Con la Face Iztacala, etcétera, espacios, no nada más es ahí, hay otros donde hay, ofrecen algo así, ¿no? Espacios de bajo costo para psicoterapia, grupos, ¿no? Por ejemplo, trabajar a través de la expresión, ¿no? El arte, por ejemplo, El pudiera ser una arte, la opción. música, el deporte, todo eso, son espacios que valen la pena, ¿no? Y que bueno, pues también valdrá la pena, ¿no? Hacer esta comunión entre profesionistas de la salud con esa actividad para que, pues bueno, si no, va a ir. Yo escuché el otro día, ¿no? Mi sobrina juega fútbol y de repente el coach le dijo, juegas como niña, que no sé qué, ¿no? Compadre, si sabes quién es esta chava Morgan, la capitana de Estados Unidos, que es una de las mejores jugadoras, la mejor jugadora del mundo, no sé si siga jugando, pero no sé si has visto un partido de fútbol de chavas donde no se tiran fingiendo, ¿no? Una falta, ¿no? Engañando al árbitro, donde se rifan, ¿no? En fin, ya no estamos para esas Ya cosas, no. compadre, ¿no? Y además, fomentando violencia y agresión entre, en fin, o sea, qué bueno el deporte, pero pues también vale la pena, ¿no? Pues ver, ¿no? Que haya espacios, ¿no? De respeto, Sí. ¿no? De inclusión, por supuesto, donde haya trabajo en equipo, ¿no? Entre profesionistas, ¿no? Tanto del deporte como de la salud o del arte con la salud, ¿no? Eh, donde la gente pueda, pues, digo, conocerse más, encontrar pertenencia, expresarse, encontrar formas creativas, ¿no? De estar en el mundo, encontrar un propósito, ¿no?
en la existencia, por lo menos temporal, ¿no? Y lugares donde hay intercambio, ¿no? Pues, cada vez, ¿no? Aquí, bueno, ustedes lo están haciendo, ¿no? Con esto, lo que buscan hacer muchas terapeutas, pues, por ejemplo, como Elena, ¿no? Que trata de juntar una comunidad y a ver qué sabes tú, imparte lo que tú sabes, comparte lo que tú sabes, compartir lo que cada quien sabe, ¿no? No nada más en ámbito de salud, ¿no? De psicoterapia, en todos los ámbitos, creo que nos hace mucha falta eso. Pero me parece que está empezando a haber algunos espacios y debería haber más Claro. para eso. Oye, Luis, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar a ti para bueno, pues que tú los acompañes en estos procesos? Claro, con mucho gusto. Bueno, tengo página de Facebook y de Instagram, psicoterapeuta Luis Durán, así, ¿no? Psicoterapeuta Luis Durán, y bueno, ahí lo van a encontrar, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Tengo la página también de Contactando con mis animales de poder, así también tanto en Facebook como en Instagram, así Contactando con mis animales de poder, y también lo van a encontrar tanto en las dos redes sociales, ¿no? Ahí pues comparto los proyectos que estoy generando o los espacios justo, ¿no? De trabajo grupal, ¿no? A través de teatro terapéutico o de animales de poder, ¿no? Que son como las dos, ¿no? Que estén, ¿no? También los cursos de psicopatología, ¿no? Desde una mirada gestáltica y de campo. Ahí es en donde pues lo anuncio, invito y todo eso, ¿no? Ahí me pueden contactar con todo gusto. Muchísimas gracias. ¿Hay algo que más que tú quisieras compartir, que haya faltado, que tú quisieras como dejar entonces un mensaje para aquellas personas que te escuchen, que estén transitando por una experiencia en este momento con su ajuste creativo? Claro, pues tratar de buscar, ¿no? Espacios, ¿no? De repente se puede volver todo un poco, no sé, para nosotros puede ser sencillo decir, pues ve a terapia, ¿no? Pero hay gente que no sabe que existe eso, hay gente que no tiene para pagarlo. Vale la pena estar anunciando, es una invitación a todos los que hacemos esto, a invitar a espacios donde puede asistir personas que no tienen el recurso por ahora o no lo han tenido, de que haya en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Para que lo que te sea más accesible, ¿no? De información, como lo que ustedes están haciendo aquí con este podcast, de informar, ¿no? De que hay muchos enfoques terapéuticos, ¿no? Diversos, ¿no? Y que además, pues la terapia no lo es todo, ¿no? También hay otras actividades, ¿no? Pues aquí no tenemos como que un bosque aquí en la esquina, ¿no? Igual y nos matan o nos asaltan o nos secuestran, pero bueno, hay algunos parques, ¿no? Donde podemos, ¿no? Contactar con un poco, no hay que irse al bosque, ¿no? Alaska para contactar con la naturaleza, ¿no? La tenemos, pues, ¿no? A veces no tan cerca, a veces moviéndonos un poquito, pero pues eso también, ¿no? El respeto a la naturaleza, a los animales, ¿no? Los seres vivos. Y pues eso, ¿no? Tratar de seguir generando conciencia y también espacios de esparcimiento, ¿no? Creo que eso es de sano esparcimiento, ¿no? Y de creatividad, ¿no? Al final, eso. Y quizás nada más agregar entonces en ese sentido también que temas como estos son delicados de tratar y que entonces también no los tomen tan a la ligera porque etiquetamos a todo el mundo nada más con un rasgo que vemos de ellos y tampoco son todo el tiempo eso, ¿no? Entonces sí pueden compartir también este video para que llegue a más personas y logren identificar también qué tipo de ayuda es la que necesitan, ¿no? O que sepan que hay espacios como estos porque nuestra función o lo que queremos hacer con este podcast es la divulgación de la psicoterapia, ¿no? Para todo tipo de personas y población, pues que nos compartan, por favor. Muchas gracias, pues esto fue todo por este episodio y gracias por compartirte con nosotros. Gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Hasta luego.